Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Padre, porque aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Por tu gracia somos salvos. Gracias, porque por medio de la fe podemos entrar a la gracia que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias porque es un don, un regalo tuyo. Un regalo inmerecedor, pero tú eres amor, tú eres misericordia. Por eso te damos gracias, Padre. No es que nosotros te hayamos amado a ti, es que tú nos amaste primero. Diste a demostrar tu amor dando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana que tú seas glorificado a través de cada congregación que está congregada en estas horas, a los que se van a congregar, y que espíritu de sabiduría y de revelación tú derrames sobre tu pueblo, Padre de la gloria. Amén. Para poder entender en el pacto en el cual tú nos tienes ahora ubicados, este nuevo pacto que fue ratificado por la sangre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todo aquel que ha leído la historia de José podemos entender que eran 10 hermanos que mientras José estaba creciendo, los hermanos lo conocían muy bien. Y la Biblia, hablando de su padre, amaba a José más que a los otros. Para mí, en tipología bíblica, la historia de José, es la más parecida a la de Cristo Jesús. Nosotros a veces decimos, Dios me ama, y no es que eso no sea verdad, es que nos amas porque estamos en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios fue depositado en su Hijo Jesucristo. Y por cuanto Dios nos ha unido a Cristo Jesús, somos partícipes de todo lo que Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo. Esto lo tenemos que tener bien claro, porque Dios no nos mira o nos ve fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Esto lo tenemos que tener bien claro. Y estos hermanos de José, mientras José iba creciendo, lo conocían muy bien. Tuvieron envidia contra él, lo metieron a una cisterna para ver si se ahogaba, porque querían matarlo. Y como no pudieron, pues ahí fue donde vinieron los ismaelitas y se lo vendieron como esclavo. Y fue en esa trayectoria de sufrimiento que José llegó a Egipto. Y cuando vemos que después de grande, todo lo que pasó José, cómo Dios lo usó, Faraón llegó a la conclusión que podía dejarlo en segundo mando en Egipto. Y Faraón le cedió todo el poder para que él administrara los bienes de Egipto. Y cuando José ya era segundo en autoridad en Egipto, pues hubo escasez de alimentos donde vivían los hermanos de José con su padre, pero sabían que en Egipto había abundancia de alimentos. Y cuando los hermanos llegaron donde estaba José, al cual conocían, al cual trataron de matarlo, lo vendieron. Nos damos cuenta que la Biblia nos dice que a pesar que José
los conoció a ellos, pero ya ellos no conocían a José. ¿Ok? Cuando Cristo nace y crece, la Biblia dice que a Cristo no había que decirle nada respecto al hombre, porque Cristo conocía muy bien al ser humano, porque Él fue el creador. Esperaban al Mesías, el Mesías llegó, pero no lo conocieron. Va a venir un momento en que Jesucristo va a regresar y aquellos que no conocieron al que ellos estaban esperando y que había venido, habitó en medio de ellos. Ahí es donde Dios va a derramar espíritu de gracia y de oración, y ellos van a reconocer. Cuando ven las heridas que tiene en sus manos, le van a preguntar, ¿y esas heridas que tú tienes en tus manos? Le dirá, pues en la casa de mis amigos, de mis hermanos, me las hicieron. Cuando Dios le da revelación a ellos, es que entonces comienzan a lamentarse, porque ahora están conociendo al que no conocían, al que vendieron, al que entregaron, al que pidieron la muerte, ahora lo reconocen. Pero como en la historia de José, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, le dijo que no se preocuparan, porque todo lo que había pasado era Dios quien estaba permitiendo todo para más luego José ser bendición para ese pueblo. Y esto es lo mismo que pasa con Jesucristo. Jesucristo no tiene necesidad que nosotros le hablemos del prójimo o de nadie, porque ya Él nos conoce. ¿Ok? Ahora, cuando Jesucristo paga el precio por la iglesia, porque está dentro del plan de Dios y la voluntad de Dios, Él es Dios presentar un día la novia de su Hijo. Eso lo habla Apocalipsis 19, la cual habla ahí de las bodas del Cordero. Ahora, los que han leído o están leyendo la historia del pueblo de Israel, hay un comentario que dice que el que no conoce la historia, ¿qué pasa? Está propenso a repetirla. Y yo he estado meditando en esto que les voy a decir. Hay muchos en el día de hoy que conocen de Cristo según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo dan a conocer. Pero ese Cristo que estos hermanos dan a conocer, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice, capítulo 5 de segunda carta, si a Cristo conocimos en la carne, está en pasado, ya no lo conocemos así. Entonces tenemos que preguntarnos hoy, nosotros, yo me tengo que preguntar, ¿cómo hoy yo conozco a Cristo? En 2 Corintios capítulo 3, cuando Pablo habla del nuevo pacto y habla de los judíos que mientras lean a Moisés van a tener un velo en sus corazones. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se le va a ser quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros debemos de vivir disfrutando
de la libertad que Cristo nos ha dado. Pero lamentablemente hay muchos creyentes, incluyendo a los pastores que son los culpables, que están viviendo como si fueran esclavos. No conocen la libertad que Cristo nos ha dado. Claro, los extremos son malos. No tomando la libertad que Cristo nos ha dado como ocasión para el pecado. Y esa libertad que Cristo nos ha dado es que lo primero que tenemos que entender es que por haber creído en Jesucristo, Dios nos declara que somos sus hijos, que somos parte de la familia de Dios. Porque ese era el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él presentarse como Padre porque Él quería y quiere y anhela tener una familia. Efesios 2 dice que en la cruz Jesucristo de judíos y gentiles hizo un solo cuerpo y que ahora pertenecemos. No es que vamos a pertenecer, es que pertenecemos a la familia de Dios. A la familia de Dios. Todo esto tenemos que tenerlo claro para que en nuestro diario vivir entendamos que la matemática celestial siempre el resultado es uno. Es uno. En la religión lo que están buscando es cantidad. Cantidad, numéricamente hablando. Si empezamos con 12 o con 15 y llevamos un año de congregarnos y numéricamente no hay aumento, ¿qué es lo que dicen muchos? Bueno, si esta obra no crece, pues esto no es de Dios. Pero ¿a qué le llaman ellos crecimiento? Cuando lo ven numéricamente hablando. Y eso es un error craso. Eso es un error. Dios no está buscando cantidades, Él lo que está buscando es ¿qué? Calidad. ¿Ok? La calidad. Y cuando nosotros desconocemos muchas cosas, pues estamos propensos a repetir la historia que otro pueblo cometió, que es el pueblo de Israel. Ustedes saben que nosotros ya hemos ministrado como 3 veces sobre lo que dijo Dios de ese pueblo a través de Jeremías, capítulo 2 y verso 13. Eso está grabado. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y Dios es tan bueno, tan misericordioso, y así lo entendemos, pero tenemos que entender algo. La desobediencia trae consecuencias. Por esto es que este pueblo en el pasado cae en esclavitud de otras naciones que eran enemigas de Dios, pero no fue porque Dios quiso. Ahí ellos están pasando por la disciplina que Dios les está permitiendo pasar. Siempre Dios está llamando al arrepentimiento a su pueblo. Y hay una promesa de parte de Dios que la escribí aquí, que está en Zacarías 9. Me gustaría leerla.
Y ahí le pusieron un subtítulo que dice futuro rey de Sión, verso 9 del capítulo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Ese es Dios hablándole a su hijo. ¿Ok? Ahora, ustedes han escuchado mucho la palabra restauración. Yo he mencionado muchas veces la palabra que Dios está hoy en tiempo de restauración. Y aquellos que están recibiendo de parte de Dios la revelación, van y debemos de entender que el sistema religioso que está permeando a nivel mundial, lo que ha servido es para separar, dividir el pueblo de Dios. Pablo le hizo esta pregunta a los corintios cuando se enteró que unos estaban diciendo yo soy de Pablo, otros yo de Cloé, yo de Cefa, el otro, y así sucesivamente. La pregunta que le lanza Pablo a estos hermanos corintios es la misma pregunta que nos está haciendo el apóstol hoy a nosotros. ¿Acaso está dividido Cristo? Entonces, ¿por qué hay tanta división? Sencillamente porque el hombre que emerge en la división es porque está actuando en la carne y se cree que está bien. Se creen que están bien. Y esto hay que estarlo hablando porque a través del profeta Jeremías Dios hace una pregunta y dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Hay que estarle hablando la verdad para que aquellos que la escuchan, que están metidos en cisternas rotas que no retienen agua, puedan hacer un día como hizo el hijo que se fue de la casa con la herencia, hacer mal uso de ella, que se le llama el hijo pródigo, de Lucas 15. Dice que en un momento dado, cuando se dio cuenta que estaba allí padeciendo de hambre, de necesidad, que había malgastado toda la herencia que el padre le había dado, y en ese sentido es que pasa a ser pródigo, porque un pródigo no es el que se va, es el que hace mal uso de lo que se le ha entregado. Y dice que cuando se vio con esa necesidad, volvió en sí y llevó su mente a la casa de su padre. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que están siendo alimentados, que lo tienen todo, y yo aquí pasando necesidad? Tenemos que tener cuidado con esa palabra jornalero.
Porque el jornalero para esa época se le llamaba a un esclavo que tenía que trabajar para su amo. Hermano, la gracia de Dios es tan grande y la misericordia, que quien ha trabajado en la persona de Cristo a favor nuestro es Dios. Por eso es que cuando se cantan cánticos hay que estudiar primero la letra, inclusive en eso. Porque Pablo dice que sí que debemos de cantar con salmos e himnos. ¿Himnos qué? Espirituales. Cuando habla de himnos espirituales, no está hablando que usted salga en lengua cantando ahí. Cuando se habla de himnos espirituales es que el cántico se esté refiriendo que se le está dando honra y alabanza al que se la merece, que es a Dios. Hay muchos cánticos que apelan a nuestras emociones, porque se refiere a nosotros, lo que yo he sufrido, a lo que estoy sufriendo. Entonces, cuando cantan un cántico, cansado del camino, entonces ahí él se concentra el alma y hasta pega a llorar uno. Muchas predicaciones que son motivaciones, que no tienen que ver nada con una palabra de crecimiento para irnos edificando en amor. Y repito, hay un % bien alto de hijos de Dios que están diseminados a nivel mundial, que conocen al Cristo histórico, pero al Cristo revelado, que es el Espíritu, ese no lo conocen. Por eso es que hay muchos que están trayendo cosas del viejo pacto a establecerlas en el nuevo. El nuevo pacto es un pacto espiritual, porque es Cristo, según Isaías 42, que Dios dice, te daré por pacto al pueblo, o sea, al pueblo de Israel, y por luz a las naciones. Las naciones somos nosotros los gentiles. Por eso es que Pablo en 2 Corintios capítulo 4 dice que cuando Dios dijo, sea la luz, eso fue en Génesis allá, en el principio. Pablo dice, fue Él el que resplandeció, ¿dónde? Nuestros corazones. ¿Y por qué nosotros tenemos que creer que estamos en tiempos de restauración? Porque la mayor parte de los que estamos aquí, ¿dónde fue que comenzamos? A vivir en un sistema religioso. Ahí nos congregábamos. Pero que un día Dios comenzó a alumbrar, a dar un poquito más de intensidad a esa luz que está en nuestro espíritu, y comenzamos a ver y a sentir inquietudes. Y el escudriñar la Biblia, pero es que esto que están haciendo no está en la Biblia, no está en el marco de enseñanza de Cristo. Y ahí seguimos con las inquietudes hasta que, por ejemplo, yo puedo testificar de mí, cada uno tiene que testificar y examinarse a sí mismo. Pero yo le doy la gloria y la honra a Dios, que yo estoy tranquilo, yo estoy convencido que a lo que yo renuncié, hice bien en renunciar. Cuando se habla de renunciar es no solamente que no creo en eso, no, es que yo no lo voy a practicar más. Esto es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento y conversión. O sea, yo voy a cambiar de mente, pero la conversión lo que quiere decir es que aquello que yo hacía en contra de la voluntad de Dios, yo no lo voy a hacer más. Entonces, cuando yo muestro fidelidad delante de Dios, porque estoy en Cristo, entonces Dios sigue haciendo más intensa esa luz que ha resplandecido en nuestros corazones. Hasta que, como dice el apóstol Pedro, que esa luz va a ir alumbrando en aumento hasta
hasta que aparezca el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo Jesús. Y cuando Dios nos da esta revelación, no es para que le permitamos al orgullo entrar en nosotros, sino para que Dios nos use. Y según Él, le dice al Hijo que aquellos que cavaron cisternas rotas y que estaban ahí, que no retenían agua, ahí dice Dios a través del profeta Zacarías que Él los sacó de ahí. Y los ha puesto en la fuente que resalta para vida eterna, que es Cristo Jesús, que no es una cisterna rota. La cisterna rota es todo aquello que el hombre ha inventado para servirle a Dios. Ahí se habla de Dios, se habla de Cristo, se cita la Biblia, se predica, pero en lo que se está practicando y llevando a cabo, hermano, si no es de Dios, lo que no es de Dios, Dios no lo bendice. Eso tiene que quedar claro. Que quedar claro. Y la visión espiritual que nosotros debemos de tener, que es parte de la visión espiritual, es que no nos dejemos llevar ni preocuparnos por cuántos somos, numéricamente hablando. Nuestra capacidad mental tenemos que entender y practicar y vivir y hablar de que si vienen 100, 200 o 12 o 14, como quiera, somos uno. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando la Biblia habla del matrimonio, que es la única entidad creada por Dios aquí en la tierra entre un hombre y una mujer, según Efesios capítulo 5, es la única entidad que habla en tipo y sombra de lo que es Cristo y la iglesia. Y cuando hay un matrimonio que está unido, un hombre y una mujer, que los dos son creyentes, viven una vida matrimonial conforme al plan de Dios, a los tales Dios le dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces yo pregunto, ¿quién es el que nos ha unido a nosotros en Cristo? ¿Fue un evangelista? ¿Fue un pastor? ¿O fue Dios por medio del Espíritu Santo que dice en 1 Corintios 12:13 que por un mismo Espíritu todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, fuimos injertados en Cristo Jesús, que es el verdadero vivo? Así es que aquí no le podemos dar crédito. Si yo hoy estoy en Cristo, usted está en Cristo, no me le dé crédito a ningún hombre. De que Dios nos quiere usar, eso es otra cosa, ese es otro tema. Ese es otro tema. Y esto tiene que estar claro para aquellos que se conectan a ver este video y escuchar. Dios es el que le ha prometido al hijo que tenga una novia y que él está preparando y ya todos los preparativos están terminados para celebrar una boda. Gloria a Dios. Y eso a quien hay que darle el crédito y el mérito es a Dios. Es a Dios. Por eso repito, si en nosotros hay la unidad que tiene que haber, que es la unidad del Espíritu,
Esa unidad, quien la ha creado, quien la tiene en función, es Dios. Y nosotros tenemos que estar prestos, no para inventar una unidad. En Efesios 4 lo que dice es que debemos de estar prestos para guardar la unidad del Espíritu. Y esa unidad Dios la dio. Y en esa unidad del Espíritu todos tenemos que creer en un solo Salvador, que es Cristo. En esa unidad del Espíritu tenemos que creer que hay un solo intermediario entre Dios y el hombre, que es Cristo. Todos tenemos que creer que ese Cristo fue a la cruz a morir. Siendo justo, Él murió por los injustos que somos nosotros. Que con su sangre Él selló el nuevo pacto, lo ratificó. Esa sangre derramada por Cristo es la que le da el valor al nuevo pacto, donde Dios en ese nuevo pacto se comprometió a perdonarnos y no acordarse más de nuestros pecados. Déjese de estar pensando en su pasado. Lo que pasó, ya pasó, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva creación. Todo esto proviene de Dios. Las cosas viejas pasaron. Con lo pasado ya tú no puedes hacer nada, ni yo tampoco. Y mientras se siga viviendo del pasado, jamás vamos a poder caminar un paso hacia el frente en lo nuevo. Y tenemos que entender que Dios nos está preparando, porque Dios tiene mucho pueblo que está sumergido en cisternas rotas. Y Dios quiere usarlo a usted, me quiere usar a mí, para cuando Dios nos abra puertas, tener el material ya en nosotros, en lo práctico, no en teoría, de que podamos y seamos instrumentos usados por Dios para que aquellos que están en cisternas rotas salgan de ahí. Salgan. Por eso es que usted ve en el sistema religioso hoy domingo, se llega a la misma hora. Y lo que ha pasado en el servicio hace 3 o 4 meses atrás es lo que se sigue practicando. Se ora el devocional. Si hay algún especial, hermanos, la ofrenda, vamos a recogerla. Fulano de tal, recoge la ofrenda, se canta un cántico. Hermano, la viuda, le dio lo que tenía. Después de la ofrenda, ¿qué es lo que viene? Viene el predicador a predicar. Si es un predicador desofogoso, cuando terminó la reunión, usted le pregunta a un hermano, ¿cómo estuvo la reunión? Se estuvo glorioso. Sentimos la gloria de Dios. ¿Y de qué predicó el hermano? Yo no sé, yo sé que aquello estuvo, mire, vimos la gloria de Dios. Por eso hay que tener cuidado, porque Dios no nos ha llamado a sentir. Inclusive, hay muchas cosas que se practican, las cuales Dios no es el marco de enseñanza, no es el fluir del Espíritu. Y en Juan capítulo 17, me gustaría que leamos esta escritura. Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo:
Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. ¿Qué es lo que nos va a dar Cristo? La vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay una palabra a través de un profeta que ahora no la recuerdo, donde Dios dice al hombre que alábese en lo que se debe de alabar. ¿Y en qué? Dios dice, en conocerme. Nosotros tenemos que anhelar el conocer a Dios. Pero yo pregunto, ¿qué fue lo que dijo Cristo a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, hablando del Padre? Que Dios era espíritu. Dios es espíritu. Así es que para poder conocer a Dios, no puede ser con la inteligencia intelectual que yo aprendí en la universidad, por la sabiduría humana, por cuántos diplomas yo tengo ganados aquí en la tierra. Porque de la única forma que nosotros podemos conocer a Dios, el apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios capítulo 3, donde dice que nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Él dice, y así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en Dios. Entonces Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, que es del diablo, sino el espíritu que procede de Dios, que es el Espíritu Santo, para darnos a conocer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y desde el nuevo pacto, que es en el que nosotros estamos, repito, que fue ratificado por la sangre de Cristo, eso es un pacto espiritual porque Cristo es el pacto. Ahora, a través de las cartas apostólicas, yo tengo que ser un buscador para informarme, tener conocimiento. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Que todo está ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Quién soy? No por mis méritos. Porque nosotros tenemos que ser un pueblo que alabemos a Dios, que le sirvamos a Dios, que adoremos a Dios, pero con agradecimiento. Cuando Dios me hace ver a mí lo que yo soy en la carne, y luego me enseña lo que Él ha hecho por mí en la persona de su Hijo y el proceso de transformación que está haciendo en mí, yo tengo que estar agradecido de Dios. Porque nada, yo me lo merezco, ni tú tampoco. Todo es por gracia. Por gracia. Así es que
Es la voluntad de Dios que le conozcamos. Entonces usted se puede preguntar, ¿y cómo yo voy a conocer a Dios en el Espíritu? Escuche lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 1 y verso 18. Dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él, Cristo, lo ha dado a conocer. ¿Usted quiere conocer a Dios? Pues métase a leer los evangelios para que conozca a Dios a través de Cristo. Por eso es que cuando tiene la conversación con los discípulos, en el capítulo 14 de Juan, Felipe le dice a Cristo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Cristo? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, cuando usted y yo leemos los evangelios, ahí vemos el actuar de Dios en ese cuerpo semejante al de nosotros, que se le puso por nombre Jesús. Dentro de ese cuerpo semejante al de nosotros, ahí está Dios. Por eso Cristo decía: las palabras que yo hablo no las hablo por mi cuenta, es el Padre que mora en mí, es el que habla. Aún las obras que yo hago, no las hago por mi cuenta. Por eso ahí conocemos en los evangelios el actuar de Dios a través de esta persona llamado Jesús. Por eso hay que leer los evangelios. Pero hay que tener cuidado, porque los 4 evangelistas me hablan de que este Jesús fue un día a morir en la cruz. Pero que no se quedó en la cruz. Cuando murió físicamente a las 3 de la tarde, su cuerpo fue muerto. ¿Qué hizo José de Arimatea? Le pidieron el cuerpo a Pilato, volvieron en sábana y le dieron una sepultura en una tumba que nadie la había estrenado. Oye, Cristo era un experto estrenando cosas aquí en esta tierra. Se montó en un pollino que no era de él. Pero para que vieran que él era el Señor y el Señor es el que manda, le dijo a los discípulos: vayan y van a encontrar a un pollino atado. Suéltenlo. Si alguien le pregunta, díganle que el Señor lo necesita. Solamente eso lo puede hacer el Señor, el que tiene autoridad. El pecado me tenía atado a mí y Jesús mandó un predicador una vez, me mandó mucho, hasta que un día: desátenlo porque ese me pertenece. Lo necesito. Y a cada uno de nosotros. Y ese Cristo que murió en la cruz fue puesto en una tumba de José de Arimatea. Pero que como él había profetizado, los profetas también, al tercer día que pasó, resucitó. Puso a una mujer llamada María, fue la primera evangelista, la primera que dio las buenas nuevas de la resurrección de Cristo, fue una mujer. Eso tiene una razón de ser, pero yo no me voy a meter en eso ahora. El machismo hay que tener cuidado, y Cristo vino a acabar con el machismo. Vino a acabar con el machismo. Por eso es que usted ve cómo Cristo trataba y usaba a las mujeres. Le está dando una escuela, una cátedra. Porque para los judíos, la mujer tenía un valor bien efímero. Los musulmanes, ahí mataron a una mujer porque la cogieron en la calle sin el velo, sin cubrirse la cara, y la mataron. Y Jesús vino a morir
no solamente por los hombres, murió por las mujeres también. Y la mujer, como el hombre ante Dios, tenemos el mismo nivel. Tenemos el mismo valor, la sangre de Cristo. Por eso es que Pablo dice que en el Señor no hay judío, no hay gentil, no hay americano, no hay puertorriqueño, no hay coreano, no hay chino. En Cristo todos somos uno. Amén. Aleluya. Y ahí es que nos tiene Dios ubicados en Cristo. Amén. Si entendemos esto, quiere decir que Dios se dio a conocer en Cristo. Pero Cristo en esa oración dice: Padre, he dado a conocer tu nombre. Mire, hay una queja de teólogos. Usted lo puede ver en los mensajes estos de YouTube. Unos están peleando por el sábado, otros están peleando por la Trinidad, otros por la unicidad. Otros están peleando que el nombre de Dios es Yahweh, que no es Jehová, que no es Elohim. Entonces Cristo dice: Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál fue el nombre que Cristo dio a conocer? Del Padre. Moisés quería saber el nombre de Dios. Cuando vio la zarza, y de ahí de la zarza Dios le habla. Y cuando Moisés le dice: pero cuando me pregunten allá que quién fue el que mandó, qué nombre, cuál es el nombre tuyo para decírselo, tú le vas a decir: yo soy, te mandó. Yo soy, o sea, fuera de Dios no hay Dios. Él es el único. ¿Cuántas veces Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Yo soy el pan de vida. Ese gran yo soy. Pero además de eso, hay algo que Jesús en medio de un pueblo no se atrevía a llamarle a Dios. Sí, lo conocían por Elohim, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, el Yahvé, el Jehová. Pero ninguno de ellos se atrevía a llamar a Dios Padre mío. No se atrevían, porque Dios para ellos era tan santo y tan santo y tan santo, que como dijo Isaías, esperaba caer muerto porque mis ojos han visto a Dios, pero no se dio cuenta que Dios le pasó un tizón encendido. Entonces, ¿por qué nosotros nos llamamos hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre. Y Jesús, en medio de aquellos que no se atrevían a llamar a Dios Padre, ayer se lució. Lloraba: Padre mío, yo sé que tú siempre me oyes. Así es que el que quiera conocer a Dios, porque es el deseo de Dios que le conozcamos, tiene que ser a través de Cristo, porque Él lo ha dado a conocer. Ahora, cuando usted estudia los evangelios, usted va a ver que aquellos en el día de hoy, escúcheme bien esto, que para nosotros, por la conducta de ellos, son hijos del diablo, tenga cuidado, porque para los tales fue que Cristo vino y murió. Los fariseos, por la religión de ellos, se creían que ellos tenían
la verdad agarrada. Y Cristo le dijo que antes de ellos entrar al reino de los cielos, iban a entrar las rameras y los borrachos. Claro, los borrachos no con un litro de ron en la mano, porque hay que leer la Biblia completa. Borrachos como yo, que estuve en un tiempo, pero que viene un momento de arrepentimiento. De arrepentimiento. A mi esposa le pidieron, una pastora, hermano, le dijeron varias veces, órale a Dios para que lo tale, porque eso es una piedra de tropiezo. Porque veían en la carne quién era Víctor Pérez. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que mi esposa lo que hizo fue que siguió orando a Dios por mí. Y el resultado de esas oraciones lleva 40 años que lo está viendo. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, no vino a morir por justos, por gente buena. Por eso es que cuando usted lee a Mateo, y la mente no me falla, ya en el capítulo 22, donde Dios manda a unos a que vinieran a unas bodas, que ya él tenía todo preparado. Los primeros que fueron anunciados no quisieron venir porque tenían problemas con las cosas de este mundo. Después mandó otros siervos y hasta el final, como los fariseos y escribas se creían que eran los santos. Por eso es que ellos se ponen el nombre fariseo. Porque la palabra fariseo lo que significa es apartado. Nosotros somos apartados para Dios. Pero con un corazón lleno de arañas peludas, de odio, rencor, de envidia, que Cristo le dijo, sepulcro blanqueado. Por fuera un sepulcro está bonito con flores y medio mundo, pero por dentro está lleno de pudrición. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en un proceso de perfección. ¿Cómo dice? Perfeccionamiento. Y la palabra perfecto, ahí lo que quiere decir es maduros. Maduro. Y es una lástima que hoy hay hermanos que llevan y hermanas 20 años en el Señor. Hay que tratarlos como a niños. Y que oyen a un predicador que está predicando con una palabra, olvídese que ese tiene un vocabulario, pero olvídese de universidad, allá van a tener detrás de ese predicador. Ahora, vamos a dejar de estar hablando de eso y yo pregunto, ¿qué es un hermano o una hermana para usted espiritual? ¿Que habla muchas lenguas? ¿Que ora mucho? No ha sido del mismo Cristo que Es lógico. Bueno, testimonio de lo que Cristo nos ha prometido que seamos representantes de Él en la tierra. Los corintios, si usted lee el primer capítulo de la carta de 1 Corintios, lo bien que Pablo habla de esos hermanos, y los llama hermanos, cómo Dios los ha bendecido, no tienen falta de ningún don. Y después tiene que decirle, ustedes son unos carnales, yo no les puedo hablar como espirituales, tengo que hablarles como a niños en Cristo. Y usted sabe cuándo es que yo voy por lo práctico a demostrar que yo tengo cierta
estatura espiritual. Cuando se me viene un problema encima, en contra de mi voluntad, yo tengo la capacidad dada por Dios que sé enfrentar esa situación. ¿Se acuerdan el problema que había en Corintios de uno que tenía relaciones con la esposa de su padre? Y Pablo le dijo, oye, pero ven acá, no hay entre ustedes alguno espiritual, siquiera uno, para resolver ese problema. Entonces, ¿cuándo es que yo voy a demostrar el grado de espiritualidad que yo tenga? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo aquí. En casa yo estoy con mi esposa. De momento, Elisa me sale de atrás para adelante con algo que yo no esperaba. ¿Cómo yo voy a enfrentar esa situación con ella? ¿A seguirle los pasos, a contestarle? Mire, muchos cristianos, pastores y predicadores, citan mucho a Hebreos 12 y verso 14. Porque sin santidad, pero es que ese no es el verso completo. Vamos a decirlo completo como es. Ahí lo que dice es, buscad primero la paz y la santidad. Así es que yo tengo que bregar con una situación adversa a mi voluntad. Lo primero que tengo es que manifestar paz. Y santidad le sigue, y es que yo no voy a seguir con aquello que me está perjudicando y que me puede hacer salir de mis cabales. Pero ¿qué pasa? Que como se repite la historia que Dios habló a través de uno de los profetas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mire, con esto termino hoy. Pregúntele al Señor qué fue lo que quiso decir cuando Él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Por eso es que hay mucha confusión cuando, de hecho, usted lo va a ver en las cartas apostólicas, cuando hablan de la cruz de Cristo, que yo lo dije aquí no va mucho, no es lo mismo que la crucifixión de Cristo. Y la cruz de Cristo Él la supo llevar desde el principio. Fue que se negó a sí mismo. Nunca buscó su propio bien, sino el de otros. Eso está bien claro en Filipenses capítulo 2. Esa cruz Cristo la llevó, la tomó, hasta que fue a la crucifixión a morir, porque esa fue la voluntad del Padre. Antes de ir a la crucifixión, Él estaba ¿dónde? En el Getsemaní. La Biblia dice que allí entró en una agonía, que su sudor caían al piso como grandes gotas de sangre. Y le pidió por 3 veces al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no lo dejó ahí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo no puedo medir mi grado de espiritualidad por los años que llevo en el Evangelio. Ni por cuánta Biblia sé de memoria. Ni cuántas horas estoy orando. Yo puedo salir de una reunión de oración y cuando allá vi la gloria de Dios con los hermanos, pero cuando llego a casa, allí se está viendo la manifestación del diablo a través de mí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar conocimiento de qué es llevar la cruz, y es que nosotros fuimos salvos en el Espíritu. Pero hay
en nosotros lo que la Biblia le llama el alma, que cuando esa se quiere manifestar, yo tengo que aprender a crucificarla. ¿Qué quiere decir crucificarla? A decirle no. Por eso es que Pablo le dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y después dijo que él estaba crucificado para el mundo, pero el mundo estaba crucificado para él. Y él pudo llegar a ese crecimiento espiritual que dijo en el 2:20, Gálatas, ya no vivo yo. Y esto no se logra por enseñanza, se logra por la práctica. Cuando llegó un momento donde la carne quiere manifestarse, ya yo le digo, quietecita, que yo soy un hijo de Dios, me vienen malos pensamientos, bueno, pues haga lo que dice 2 Corintios 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta contra la verdad y para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y cuando actuamos así, ¿usted sabe de quién vamos a tener el respaldo? De nuestro Señor. Pero si yo le doy rienda suelta al alma y no sé que el alma hay que crucificarla, que el alma de nosotros es nuestras emociones. ¿Nuestra qué? Nuestra mente. Y el centro de eso es el yo. Es el yo. El ego, el yo. Y eso tenemos que aprenderlo, hermano. Escúcheme bien. Toda esta palabra que Dios nos está dando poco a poco, con ella misma Dios nos va a probar. Hasta que la aprendamos a poner en práctica. ¿Ah? Un día yo estoy sentado allí en un muro que tenía la cooperativa en Río Laja. Yo vivía con Elisa conmigo. Y yo no estaba trabajando. Viene el cuñado mío en un carro y me dice, cuñado, prepárese para que mañana se vaya conmigo a trabajar. ¿Trabajar? Sí, de ayudante electricista. Yo le dije, electricista, muchacho. Y yo. Me dice, no, es de ayudante, usted va a estar trabajando con uno que sabe. Y yo, bueno. Me fui ganando 85 chavos la hora, empecé. ¿Pero qué pasó? Que me mandan con uno que ya tenía la experiencia. ¿Qué tengo que hacer yo? Mirarlo y después me ponía a la práctica. A doblar tubos con un jique. Bastante que dañé. Pero seguí practicando. Hasta que en Redville, después de muchos años, terminé siendo el foreman de los electricistas allí. ¿Cómo conseguí eso? Por medio de la práctica. Por eso es que el Señor, a través de Pablo, le dice a Timoteo que un pastor no debe ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Uno que está empezando y no sabe nada. Porque se va a envanecer y ahí el diablo lo va a aprovechar y lo va. Es por medio de la práctica. Y eso de la práctica, hacer morir el yo, hermano, eso no es los domingos nada más. Eso es todos los días. La paz de Dios es con todos y un abrazo a la distancia a los que se conectaron, a los que se van a conectar. Dios les bendiga.